Bienvenidos a un nuevo programa de Héroes de nuestro tiempo. Damos gracias al Padre Germán Darío Acosta y a todos nuestros oyentes al Padre por permitirnos estar acá y a nuestros oyentes por seguirnos. Estamos hoy con Hernán Darío Cadena. Hola Marinés, muchas gracias por permitirme acompañarte en este programa Héroes de nuestro tiempo. Bueno, iniciamos como siempre con nuestra oración al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén, Marinés, que el buen pastor nos acompañe. En esta ocasión continuamos hablando específicamente ya de países en estas regiones del mundo que se ven afectadas por la vulneración de los derechos a la libertad religiosa y la persecución directamente. Vamos a hablar de una nación supremamente golpeada por la violencia, el terrorismo y la pobreza extrema. Se trata de Nigeria, un territorio africano que tristemente es noticia constante por las incursiones violentas de grupos extremistas. Sin embargo, a pesar de tantas dificultades, como veremos, como escucharemos mejor al final del programa, la iglesia es un faro de luz y esperanza, como ya les dije, veremos al final de esta emisión. Así es, Hernán. Un poquito de marco, ¿no? Vamos a empezar a hablar. El nombre oficial de Nigeria es República Federal de Nigeria, un país de África Occidental cuya costa sur está localizada en el Golfo de Guinea, en el Océano Atlántico. La federación comprende 36 estados y un territorio federal donde está localizada la capital, Abuya. La Constitución define a Nigeria como un estado secular democrático. Este país ha sido el hogar de varios reinos y estados antiguos e indígenas durante milenios. El Estado moderno se originó a partir del dominio colonial británico, a partir del siglo XIX, y tomó su forma territorial actual con la fusión del Protectorado de Nigeria del Sur y el Protectorado de Nigeria del Norte en 1914 por Lord Frederick Lugard. Los británicos establecieron estructuras administrativas y legales mientras practicaban el gobierno indirecto a través de jefaturas tradicionales. Nigeria se convirtió en una federación formalmente independiente en 1960. Experimentó una guerra civil de 1967 a 1970. Posteriormente, alternó entre gobiernos civiles democráticamente elegidos y dictaduras militares hasta que logró una democracia estable en 1999, siendo las elecciones presidenciales de 2011 las primeras en ser consideradas como razonablemente libres y justas. Qué curioso ese epíteto, razonablemente justas. Bueno, Nigeria se conoce a menudo como el gigante de África, y esto es así debido a su gran población y economía. Con 206 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África y el séptimo país más poblado del mundo. También Nigeria tiene la tercera población juvenil más grande del mundo, después de la India y China, con más de 90 millones de su población que son menores de 18 años, lo cual no es un dato menor, pues esta cantidad de jóvenes, muchos de ellos sin oportunidades, representan un caldo de cultivo para lo que ofrecen los grupos ilegales, como hemos visto en otros momentos de nuestro programa, Marinés. Así es, caldo de cultivo la juventud, Ujú. desubicada por culpa de tanta guerra y tanta
desorientación. Por otra parte, Nigeria es la 20ª economía más grande del mundo a partir de 2015, con un valor de más de 500.000 millones de dólares y $1 billón en términos del Producto Interno Bruto nominal y paridad de poder adquisitivo respectivamente, lo cual es tremendamente paradójico, pues en este país la pobreza extrema golpea a una gran parte de la población. Nigeria ocupa el puesto 158 en el índice de desarrollo humano a nivel global, es decir, uno de los últimos en esta lista mundial. De otro lado, Nigeria es un estado multinacional habitado por 250 grupos étnicos, de los cuales los tres más grandes son los Hausa, Igbo y Yoruba. Estos grupos étnicos hablan más de 500 idiomas distintos y se identifican con una amplia variedad de culturas. El idioma oficial de Nigeria es el inglés, elegido para facilitar la unidad lingüística a nivel nacional. Nigeria está dividida aproximadamente en partes iguales entre cristianos, que viven principalmente en la parte sur del país, y musulmanes, que viven sobre todo en la parte norte. Una minoría de la población practica religiones indígenas de Nigeria, como las nativas de las etnias Igbo y Yoruba. Acá propiamente entramos en nuestra materia. Según el informe de Libertad Religiosa 2021, Nigeria es una república federal con un sistema de gobierno democrático que garantiza la libertad religiosa. Conforme al artículo 15 de su constitución, no se puede discriminar a nadie a causa de su filiación religiosa. La Carta Magna estipula además que ni Nigeria como república federal ni ninguno de sus estados de forma individual puede adoptar una religión. Eso está en el artículo 10. Además de esto, la primera parte del artículo 38 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y religión, en el que se incluye el derecho a practicar libremente la propia fe, a difundirla mediante la formación religiosa y a convertirse a cualquier otra fe. La segunda parte del mismo artículo, el 38, dice que no se puede obligar a nadie a participar en formación religiosa en contra de su voluntad si dicha formación no es conforme a su propia fe. Esta garantía se extiende también a la observancia religiosa, Hernán. Sí, Marina, es con el ánimo de fomentar la inclusión social. El artículo 15 de la Constitución obliga al Estado a promover los matrimonios interreligiosos y a fomentar el establecimiento de asociaciones y grupos para miembros de distintas religiones. Además, el artículo 222 prohíbe a los partidos políticos identificarse con una religión o región determinada. Nigeria tiene un sistema legal mixto con 4 fuentes diferenciadas: la ley inglesa, el derecho común, el derecho consuetudinario y, en algunos de los estados, la ley islámica Sharia, que hemos mencionado también en otros de nuestros programas. En virtud del artículo 275 de la Constitución nigeriana, los estados tienen la facultad de conformar un tribunal de apelaciones de Sharia. Cuando hace más de 20 años, 12 estados introdujeron oficialmente la ley islámica, muchos musulmanes reaccionaron con entusiasmo, mientras que los cristianos se oponían a tal decisión. Se produjeron disturbios que acabaron con varios miles de vidas, tanto cristianas como musulmanas. Según el padre Ata Barquindo, director del Centro Católico Kuka, dedicado a fomentar el diálogo interreligioso, después de 20 años de Sharia, la situación en el norte de Nigeria, donde se aplica, ha empeorado. La etnia y la religión se han convertido en un medio eficaz para conseguir poder, recursos y privilegios. El padre Barquindo afirma: lo que ha hecho la ley de la Sharia es dividirnos aún más en este país. En las comunidades todos se han replegado al seno de sus religiones. Según el padre Barquindo, es urgente que los nigerianos debatan cómo debería ser su país en realidad como Estado laico, cómo se pueden definir a sí mismo como nación y cómo pueden convivir cristianos y musulmanes. En 55.6% de los votos,
Muhammad Buhari, ex general del ejército y de religión musulmana, fue reelegido para otros 4 años de mandato en las elecciones presidenciales de febrero de 2019. Su gobierno se ha enfrentado a gran variedad de problemas durante el periodo estudiado en el informe de libertad religiosa. ¿Qué problemas? El terrorismo islamista, la pandemia de COVID-19, por supuesto, la pobreza generalizada, la siempre presente corrupción y la brutalidad policial, especialmente por parte de la Brigada Especial Antirrobo, contra la que se realizaron numerosas manifestaciones públicas masivas a lo largo del año 2020. Estos segmentos pobres de la sociedad que están viviendo con muchísima hambre y ahora exacerbada por el virus del COVID-19, pues la población sufre cada vez más atentados terroristas brutales, además, tanto en el norte del país, mucho más en el norte del país, de mayoría musulmana y en el que opera un grupo islamista que lo hemos oído hasta la saciedad, que se llama Boko Haram, cuyo nombre quiere decir la cultura occidental está prohibida, como en los estados centrales donde operan combatientes fulani o que son pastores. Los llamamientos al alto al fuego realizados durante la pandemia por obispos católicos de Nigeria, el Papa Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no han sido escuchados. También se han denunciado graves violaciones de los derechos humanos cuyas víctimas suelen ser mujeres y niños. En junio de 2020, el arzobispo de Abuya, Ignatius Ayu Kaigama, lamentó la creciente violencia sexual contra las mujeres de Nigeria, el incremento del número de casos de violación a mujeres y de agresiones por parte de la Brigada Especial Antirrobo llevó a la población a manifestarse masivamente en algunas regiones del país. Durante el periodo que se estudia en este informe, Nigeria ha seguido siendo uno de los países del mundo donde cristianos y musulmanes sufren más persecución por parte de terroristas islamistas. Según las Naciones Unidas, se calcula que unas 36.000 personas han muerto y ha habido, ¿qué tal esta cifra? 2 millones de desplazados en apenas 2 décadas de violencia del grupo Boko Haram. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que hasta la fecha, la mitad de las aproximadamente 40.000 denuncias por desaparición de personas en África proceden de la región nordeste de Nigeria, escenario de los atentados y secuestros de Boko Haram, es decir, la mitad prácticamente de todas las denuncias de desaparición de personas del África provienen de Nigeria. Impresionante. La violencia de este grupo de Boko Haram, que lo que pretende es derrocar al gobierno y establecer un Estado islámico, se dirige principalmente contra los funcionarios del gobierno y sus instalaciones, incluidas las del ejército y la policía, así como contra iglesias y colegios y contra los críticos musulmanes, además de perpetrar atentados arbitrarios contra civiles en los mercados de los pueblos. Muy recientemente, este grupo ha empezado a secuestrar niños en los colegios. Recuerdo aquí en Marinés a nuestro buen amigo, el Sheikh Ahmad Tayel, quien en el conversatorio interreligioso que tuvimos para el lanzamiento del informe de libertad religiosa en Colombia, mencionaba cómo este tipo de grupos extremistas realmente no tienen nada que ver, pero nada que ver con los musulmanes verdaderos, ¿no? Y él mismo decía, tal como mencionamos ahora, que él, digamos, por hablar como habla, sería una de las primeras víctimas de este tipo de grupos y que ya mira cómo se ensaña es ahora con el secuestro de niños directamente en sus colegios, un espacio en el que, digamos, parecería que están seguros y es todo lo contrario. Una locura lo que ha sucedido en África con estas matanzas en las universidades también, ¿no? Es decir, que cada vez cogen más impulso. Los musulmanes también sufren violencia de los extremistas, no solo porque la insurgencia se produce en una zona del país predominantemente musulmana, sino por las influencias ideológicas eh, en las que se basa el enfoque fundamentalista del Islam,
adoptado por Boko Haram, lo que acabas tú de decir, ¿no? Es decir, que los musulmanes normales de a pie que tienen una fe diferente a la nuestra, pero que son personas de bien, se ven amenazados por estos extremistas porque no se unen a sus ideologías. Entonces ellos mismos son amenazados. Al menos 44 de los 46 llamados eruditos que influyen en este grupo terrorista son saudíes. Solo 2 de ellos son nativos de Nigeria. Estos eruditos siguen textos anacrónicos que buscan eliminar a los creyentes débiles o a los que fingen serlo, adhiriéndose a una interpretación estricta del Corán desarrollada durante las invasiones mongolas de Mesopotamia en el siglo XIV. A pesar de esto, desde 2011 y 2012, los cristianos han ido convirtiéndose cada vez más en las víctimas de ataques estratégicos dirigidos contra ellos. En 2019, la Asociación Cristiana de Nigeria declaraba que las matanzas generalizadas en el norte de Nigeria se dirigen predominantemente contra los cristianos, que constituyen el 95% de los detenidos actualmente por los yihadistas. Ciertamente, sin embargo, la preocupación por las repercusiones del terror ejercido por Boko Haram quedó eclipsada en 2019 por el recrudecimiento de la violencia de los combatientes fulani. Es decir, no, si no fuera poco con Boko Haram, surgen otros grupos, unos enfrentamientos supremamente violentos. En este caso, los fulani, que son los pastores que mencionábamos antes. El índice de terrorismo global del año 2019 indicaba que en 2018 los extremistas fulani habían causado la mayor parte de las muertes por atentado en Nigeria, unas 1.158 víctimas. Lamentablemente, esta pésima tendencia ha continuado a lo largo del periodo estudiado en este informe. Para explicar un poco el tema de los fulani, la comunidad musulmana incluye a 2 de los grupos étnicos más numerosos del país, los Hausa y los Fulani. Los Fulani, que cuentan con aproximadamente 7 millones de miembros en Nigeria, son un grupo seminómada que pastorea sus rebaños por amplias regiones de los estados centrales. Existe una rivalidad histórica entre los pastores Fulani, mayoritariamente musulmanes, y los agricultores, mayoritariamente cristianos. Tal y como afirma el Consorcio de Investigación y Análisis del Terrorismo, los pastores fulani y los agricultores viven en un constante conflicto violento a causa de las cada vez mayores necesidades de acceso a las tierras de pasto por parte de los pastores y de la expansión de las tierras de cultivo de los agricultores a costa de los corredores tradicionalmente utilizados por los fulani. Con frecuencia esta rivalidad se convierte en enfrentamientos motivados por la venganza. Sin embargo, la cuestión se ha agravado en los últimos tiempos por factores externos como el cambio climático. Sí, Marina, se repite un poco el Génesis Caín y Abel, ¿no? El pastor y el agricultor. Terrible. Impresionante. Sin embargo, la realidad del terror sistemático contra los agricultores, además de contra la policía y el ejército, o sea, llevan contra todo el mundo, con la utilización de armas sofisticadas, orquestada por una pequeña minoría de combatientes fulani extremistas, es un fenómeno reciente. También es reciente la naturaleza islamista cada vez más radical de los atentados, lo que hablábamos cuando introducíamos todo este tema del informe de libertad religiosa, ¿no, María? Es esa radicalización islámica creciente. Un informe de junio del año 2020 del grupo parlamentario británico afirmaba que aunque no compartan necesariamente una visión idéntica, algunos pastores fulani han adoptado una estrategia semejante a la de Boko Haram y el Estado Islámico en la provincia de África Occidental y han manifestado una intención clara de atacar a los cristianos y a los símbolos de la identidad cristiana como las iglesias. El informe también decía, el informe este del Parlamento británico, que en el transcurso de muchos de los ataques, los supervivientes afirman que los pastores gritaban Allahu Akbar, que quiere decir acabad con los infieles y aniquilad a los infieles. Sin embargo, tampoco han evitado atacar a los agricultores musulmanes. En el estado de Zamfara, donde la violencia es constante,
Tanto pastores como agricultores son mayoritariamente musulmanes y fulani. Mejor dicho, nadie se salva, Marinés. Un estudio sobre la violencia ejercida por los combatientes fulani, realizado por el investigador independiente José Luis Bazán, revela que entre 2017 y 2020, en los 654 ataques llevados a cabo han asesinado a más de 2.539 personas, herido a 393, secuestrado a 253, violado a 16 y han incendiado a más de 7.582 viviendas y destruido 24 iglesias. Es devastador el efecto que causa sobre la nación nigeriana los actos transgresores de Boko Haram, los Fulani, el grupo terrorista Ansarú, además de la facción independiente del ISIS llamada Estado Islámico en la provincia de África Occidental y grupos itinerantes de delincuentes. Una verdadera Caos. confluencia Un ataque, sí, por todos lados. la Increíble. maldad. Así es. En una carta enviada a la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria a principios de julio de 2020, el cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea, por su sigla COMEC, expresaba su solidaridad con las comunidades cristianas de Nigeria que viven una situación de continuos atentados de terroristas insurgentes y milicias y que en algunos casos alcanza niveles de auténtica persecución criminal. Contra los cristianos en concreto se suelen emplear tres tipos de violencia estrechamente relacionados entre sí. 1, ataques contra las iglesias. 2, asesinatos de personas. Y 3, los secuestros. Enseguida, relacionamos algunos de los incidentes que se han presentado en los últimos 2 años. En lo que tiene que ver con los ataques a las edificaciones, los grupos de combatientes atentan una y otra vez contra las iglesias y viviendas de los cristianos. Por ejemplo, el 3 de julio de 2018, el pueblo de Rawol, en el centro de Nigeria, combatientes fulani montados en motocicletas prendieron fuego a 17 casas de cristianos, la iglesia baptista y la vicaría y un hospital público. La Asociación Cristiana de Nigeria declaró en su momento: no hay duda de que los únicos propósitos de estos ataques son la limpieza étnica, quedarse con las tierras y la expulsión de los nativos cristianos de su tierra y patrimonio ancestral. El 23 de marzo del año 2019, combatientes fulani atacaron 2 pueblos, Mante y Nida, en el estado de Nasarawa, donde prendieron fuego a 28 viviendas, a los edificios de 2 iglesias evangélicas y a otros 2 inmuebles que pertenecían a la Iglesia de Cristo Evangélica Reformada. Cientos de cristianos desplazados se refugiaron en la ciudad de Akwanga. El día de Nochebuena de 2019, yihadistas de Boko Haram atacaron el pueblo cristiano de Kwarangulum en el estado de Borno, al nordeste del país. Incendiaron la iglesia de la localidad y otros edificios que quedaron reducidos a cenizas. También allí mataron a tiros a 7 personas que intentaban huir. Y el 27 de enero de 2020, combatientes fulani cometieron 2 ataques en el estado de Plateau en los que asesinaron a 32 personas e incendiaron la iglesia y la casa del pastor de la Iglesia de Cristo de las Naciones. Anteriormente, habían perpetrado otro ataque contra comunidades cristianas en los pueblos de Marish y Rubois, en los que habían matado a 17 personas y otro más en Cuatas, donde asesinaron a 15 personas. El 21 de febrero de 2020, miembros de Boko Haram atacaron un asentamiento predominantemente cristiano en Garkida, en el estado de Adamawa, y asesinaron a varias personas. En el asalto destruyeron 3 iglesias protestantes. Según el presidente de la iglesia evangélica Winning All, Stephen Pania Baba, los habitantes del asentamiento habían avisado a las fuerzas de seguridad del inminente ataque de los islamistas radicales, pero estas no hicieron nada para proteger la ciudad. Los atacantes destruyeron las casas de los cristianos de forma sistemática.
El 23 de abril de 2020, extremistas Fulani mataron a 2 personas, secuestraron a otra y prendieron fuego a la iglesia, incluida la vivienda del pastor, en una zona predominantemente cristiana del norte de la región central de Nigeria. El 15 de septiembre de 2020, después de 2 ataques contra la iglesia parroquial de San Pedro en Makurdi, el 12 de agosto y el 13 de septiembre, el obispo de la zona, Wilfred Anagbe, ordenó la interrupción indefinida de todas las actividades pastorales. Durante el periodo estudiado también se presentaron centenares de asesinatos cuya lista resultaría acá imposible de relacionar, además de extremadamente triste, pero también se presentó otra práctica condenable. Se trata de los secuestros que igualmente se dieron por centenas, tanto individuales como masivos. Quizá el más infortunadamente célebre sea el que se dio el 19 de febrero de 2018, cuando Boko Haram secuestró a 110 niñas de un colegio de Dapchi. El gobierno consiguió la liberación de la mayoría, quedando cautiva solo Lea Sharibu por haberse negado a renunciar a su fe cristiana. El caso de Lea causa indignación profunda, pues recientemente informábamos sobre su cumpleaños número 18 que ocurrió en su cautiverio. Es decir, Lea Sharibu pasó de ser una niña a una mujer privada de su libertad y quizás en una de las condiciones de abuso y de trato indigno que nos cuesta imaginarnos. Lea es el ejemplo vivo de esa iglesia sufriente y perseguida de la que frecuentemente hablamos en este programa. Qué pesar. Sí, Mariana, es triste, indignante y preocupante todo esto que contamos hasta el momento. Pero como nuestra iglesia se caracteriza por ser un faro de esperanza, un refugio en el que se eleva la dignidad humana con la fuerza y el amor de Jesucristo nuestro Señor, enseguida escucharemos algunos testimonios e informes que dan cuenta de cómo la labor pastoral, el trabajo silencioso de religiosas y sacerdotes comprometidos, la valentía de los obispos, en últimas, la buena nueva del Evangelio, se abre camino en medio de todas estas espinas y florece con mucho esplendor. Empecemos entonces con un corto informe sobre el Día Mundial de las Víctimas de Persecución Religiosa, que precisamente cierra destacando a la joven Lea Sharibu, de quien hablábamos hace un momento. Escuchemos. En 2019, la ONU designó el 22 de agosto como el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia. Estamos convencidos de que es un hito que va en la dirección correcta. Sin embargo, hemos de lamentar que desde entonces la situación no haya mejorado. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que ha crecido el número de crímenes de odio y actos de violencia por motivos religiosos. La libertad religiosa es el núcleo fundamental de toda libertad, de todas las libertades, porque toca la conciencia. La libertad de conciencia es la libertad intrínsecamente vinculada a la dignidad de todo ser humano. No puede ser pisoteada por ningún motivo ni por ningún gobierno, filosofía política u organización concreta. Ayuda a la Iglesia que sufre, destaca la precaria situación en África, donde van en aumento los ataques de grupos islamistas. El 12 de agosto, por ejemplo, unos terroristas tomaron el estratégico puerto de Mocimboa da Praia, en el norte de Mozambique, un país donde la violencia ha desplazado a más de 200.000 personas. El presidente ejecutivo de ACN destaca otra tendencia alarmante, la de emplear ataques con motivación religiosa para llamar la atención sobre otras causas. En Chile, por ejemplo, más de 57 iglesias cristianas fueron atacadas a finales de 2019 bajo pretexto de exigir reformas sociales. En los Estados Unidos se han registrado más de 60 ataques contra iglesias católicas en el marco de las protestas contra la discriminación racial. ACN indica que el 22 de agosto también es un día para honrar a las víctimas olvidadas de la persecución religiosa. Este año el recuerdo va para Michael Nadi, un seminarista asesinado en Nigeria el 1 de febrero, y para Lea Sharibu, una joven que fue raptada también en Nigeria y que todavía está secuestrada. ACN continuará con su misión de ayudar a los cristianos perseguidos, proporcionando apoyo material y espiritual a las víctimas que han visto sus vidas truncadas por la persecución religiosa. Escuchemos ahora a esos testigos de la fe de los que hablábamos anteriormente.
Se trata de la hermana Jacinta Nawohori, de la comunidad de las Dominicas, y de Monseñor Yacint Oroko Ekebebo, obispo de Bomadi. Ellos nos dan ejemplo, pues sus palabras principalmente son de agradecimiento. Escuchémoslos. I am Sister Jacinta Wohiri. Soy la hermana Jacinta Wohiri, una hermana dominicana de Santa Catalina de Siena. Mi congregación tiene una casa en el norte de Nigeria. Como ustedes deben haber oído en las noticias, hubo muchos ataques terroristas contra la vida de la gente y contra las propiedades, particularmente en el extremo norte y en el centro norte del país. Nos enteramos de los ataques de los pastores a las aldeas. Muchas de ellas fueron arrasadas por esos ataques. Mucha gente ha sido asesinada, como los 2 sacerdotes y los fieles que fueron asesinados mientras celebraban la misa en sus parroquias. Hay también muchos secuestros. Secuestran personas, las llevan a las florestas, a veces las matan, a veces piden rescate. Eso causa una gran tensión. Mucha gente tuvo que abandonar sus aldeas, viviendo en campamentos porque no pueden regresar a sus hogares. Ellos no tienen los recursos para alimentarse, viven de donaciones y de la ayuda que les llega. Hay un problema enorme en el país. Miles de personas son desplazados internos, que viven en campamentos, y eso no es bueno. Hay una gran tensión social. Todos los que vivimos allí experimentamos ese estado. Ese estado de tensión, experimentamos el efecto del estado de inseguridad en el norte. Así que le pedimos a Dios que se compadezca de nosotros, que restaure la paz, para que la gente pueda regresar a sus hogares, retomar sus vidas normales y vivir en paz. Le pedimos que ellos se sientan libres para orar en sus iglesias sin temor a ningún tipo de ataque. Muchas gracias por sus continuas oraciones y por su apoyo. Me gustaría decir algo sobre la situación en Nigeria. El resurgimiento de Boko Haram ha tenido un impacto negativo en la economía y en la población. El otro problema es el de los pastores que están secuestrando e incluso destruyendo aldeas. Y asentamientos en el norte y han llegado al cinturón central. Es un factor muy preocupante. Y, por supuesto, tenemos el otro problema de los secuestros que se extiende ahora por todo el país. Probablemente lo hacen por falta de empleo para los jóvenes. Así que todo esto se ha convertido en una forma de empleo para ellos. Por eso también es complicado viajar por Nigeria a través de la carretera. Además, la comunidad internacional ni siquiera ha venido a ayudarnos, a pesar de todas las turbulencias en el delta del Níger, probablemente porque también se están beneficiando de la riqueza petrolera. Por eso aprovecho la ocasión para agradecer a ACN y todo el apoyo que está haciendo que nuestra vida tenga un poco más de sentido, apoyándonos con todos los proyectos de allí. Como mínimo, podemos hacer que la gente sepa que a pesar de todo este trato inhumano, Dios sigue preocupándose. Ayuda a la iglesia que sufre ha sido realmente una fuente de apoyo para nuestro trabajo. Por todo esto, gracias a todos los benefactores y trabajadores que han facilitado este sueño de esperanza para nuestro pueblo. Que Dios les bendiga. Internacionalmente, la situación de Nigeria convoca la atención especialmente de los países europeos, en donde hay un gran número de benefactores que se interesan y preocupan por lo que ocurre en este país africano y extienden sus manos con ayudas concretas. Para ellos constantemente hay mensajes en radio, prensa y televisión que invitan a colaborar con Nigeria. Y para nosotros, latinoamericanos y colombianos expresamente, que podemos estar escuchando este programa, que queremos que ustedes también oigan estos anuncios radiales, por favor.
En Nigeria, los cristianos se juegan la vida por ir a misa. Tienen miedo, pero no abandonan su fe. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En Nigeria, los atentados terroristas contra cristianos son constantes. Ellos perdonan y buscan la paz. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En Nigeria los seminarios están llenos, pero necesitan tu ayuda para su sostenimiento. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los mártires y testigos de la fe en Nigeria son una muestra viviente de verdaderos testimonios de perdón, reconciliación y restauración. En los siguientes relatos escucharemos en sus propias voces cómo lo hacen posible. Hace 7 años, Sarah Johanna era mi mejor amiga. Conocí a Sarah en la escuela secundaria. Cantábamos juntas hasta el día que murió. Viví muchos momentos con Sarah. Reíamos juntas, practicábamos juntas en la iglesia y fuera de la iglesia. Caminábamos juntas, ensayando, cantando. Un domingo fatal, 28 de octubre del 2012, salimos de nuestras casas, tan contentas como siempre para asistir a la Santa Misa. Después del saludo de la paz, un terrorista suicida chocó contra la iglesia. No terminamos el canto. La gente lloraba, otros gritaban. Lo único que podía ver era sangre en todo mi cuerpo. Perdí uno de mis ojos. Desde ese día tengo cicatrices que permanecerán por siempre en mi cuerpo. No me avergüenzo de ellas porque cuando veo mi cara en el espejo digo, Señor, tú lo sabes todo. Sarah murió frente a mí. 4 of our choristers. Murieron 4 miembros del coro. We lost them. Los perdimos. They didn't die in vain. No murieron en vano. I remember that you died for me. My heart leaped for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah. Cada día pienso en Sarah. I hear her voice. Oigo su voz. Siempre que pienso en ella, lo único que digo es, murió por su fe. Cuando la gente ve nuestras heridas, ven lo que hemos sufrido, piensan que estaremos desanimados. Yo en lo personal jamás estoy desanimada, al contrario, esto me anima. Después del ataque terrorista de Boko Haram, la iglesia de Santa Rita fue reconstruida. El coro reinició sus prácticas. Me llamo Shoma Dike. He perdido a mi marido William Dike. También he perdido a 2 hijos y una hija. Aún me queda un hijo pequeño que resultó gravemente herido en los ojos, las manos y la cabeza. Ocurrió en Navidad de 2011, sobre las 6 de la mañana. Mi marido y mis hijos se fueron a la iglesia. Yo me quedé en casa preparando la comida. Cuando acabó la misa, ellos salieron fuera y se encontraron con un coche que se dirigía hacia la iglesia. Entonces explotó la bomba. Pongo todo en manos del Señor. Ninguna persona puede ayudarme, solo Dios puede consolarme. Rezo para que el Señor nos proteja y nos dé salud. Pido que recen por el hijo que me queda, que todavía está herido.
Me llamo Vitalice Uwoke. Soy víctima del ataque bomba de Madaya en diciembre del 2011. La explosión afectó a todo mi cuerpo. La metralla me alcanzó en el hombro, dañando mi sistema nervioso. Entró en mi cuerpo, dañó la mayor parte de los nervios y me provocó múltiples heridas en mi cuerpo. No puedo mover mis dedos. Así están mis dedos, están doblados. Muchos órganos de mi cuerpo quedaron dañados. He tenido fuertes dolores en los ojos. No puedo andar bien. Soy católico y seguiré siéndolo, no importa en qué situación esté, no importa lo que me pase. Sigo teniendo la misma fe que antes y sigo viniendo a la iglesia y seguiré viniendo. Finalmente, una muestra de resiliencia y perdón la vive la ciudad de Madaya, que hace algunos años fue víctima de una incursión terrorista que prácticamente acabó con la población y su infraestructura. Hoy en día, este poblado resurge con fe y esperanza, evidenciando que es posible recuperar la unidad a partir del amor, el perdón y el trabajo comunitario. Escuchemos este mensaje de esperanza. Los cristianos en Nigeria están siendo víctimas de una violencia creciente. El día de Navidad de 2011 en Madaya, unos 40 kilómetros de la capital, Abuja, un automóvil cargado con explosivos detonó justo a la salida de la iglesia católica de Santa Teresa. 40 personas murieron y otras 80 quedaron heridas. Había mucha gente. Venían con muchos objetos para que se los bendijera: rosarios, crucifijos, aceite de oliva. En cuanto terminé la bendición, entré en casa y oí un sonido atronador. ¡Boom! 2 veces. El atentado, uno de los más mortíferos en desgarrar a la nación más poblada de África, fue perpetrado por el grupo militar extremista islámico Boko Haram. Esta ola de terror, que se está convirtiendo cada vez en más atrevida y frecuente, amenaza con expulsar a los cristianos de sus lugares de culto. En la ciudad de Jos, la sede central de la Iglesia de Cristo en Nigeria, fue devastada en febrero de 2012 mediante un atentado suicida. Si mira hacia allá, puede ver algunas piezas del coche bomba y allí lo que quedó del motor. Su objetivo era la congregación, y si Dios no nos hubiera protegido, el edificio se habría derrumbado y la gente habría quedado sepultada allí. El nigeriano grupo Boko Haram, que en la lengua hausa significa la educación occidental está prohibida, es un grupo militante islamista vago e indefinido, originario de la ciudad norteña de Maiduguri. Según su propio manifiesto, en 2002, Boko Haram predica la doctrina de rechazo a todo lo occidental, que según afirman, lleva injusticias sociales a los países. Desde 2009, las acciones del grupo se han vuelto peores. Boko Haram comenzó una campaña de terror con asesinatos y atentados suicidas sin sentido, con el resultado de más de 1000 muertos. Cuarteles de policía, iglesias, mercados, escuelas e incluso la sede de la ONU en la capital, Abuja, han sido atacados. Para combatir el aumento de la violencia, el gobierno ha impuesto un toque de queda en ciertas áreas. Bloqueos en las carreteras y puntos de registro se han convertido en una experiencia diaria, tanto para cristianos como para musulmanes. Hay un miedo creciente de que Boko Haram se esté extendiendo fuera de las fronteras de Nigeria y de que sus ataques sean aún más mortíferos. Sabemos por los informes de inteligencia que este grupo, Boko Haram, ha estado recibiendo entrenamiento de grupos fuera de Nigeria, como Al-Qaeda en el Magreb y también Al-Shabaab en Somalia. Tienen lazos fraternos con estos grupos terroristas y fundamentalistas islámicos. Son entrenamientos profesionales para hacer bombas. Nadie les habría enseñado eso en Nigeria.
La población minoritaria cristiana en el norte, predominantemente musulmán, donde se ha impuesto la Sharia más estricta, es cada vez más víctima de amenazas y violencias perpetradas por Boko Haram y sus seguidores. Familias enteras han sido obligadas a huir de sus pueblos, dejando detrás sus propiedades y sus vidas. Los cristianos han sido elegidos como blanco. A veces siguen a los cristianos hasta sus casas y les disparan. Los niños que ve aquí conmigo saben lo que es una bomba, lo que es el sonido de un disparo. Know what a bomb is. Know what gunshots are. En medio de esta ola de persecución devastadora, los líderes católicos han pedido justicia y orden. Buscan el diálogo entre las comunidades religiosas con la esperanza de mejorar las relaciones destruidas por el terror. Quieren evitar que una minoría violenta distraiga la atención de la nación hacia diferencias religiosas que para ellos no son en absoluto la fuente de los conflictos. Después de la tragedia del día de Navidad en Madaya, se ha creado en la diócesis un centro de consulta y diálogo. There is no revenge. Rather, we should pray for the conversion of the people. No hay venganza, más bien deberíamos rezar por la conversión de la gente que perpetró esto, así como la de quienes les financian, quienes apoyan al grupo llamado Boko Haram. Estamos discutiendo para ver cómo podemos construir pequeñas unidades de diálogo interreligioso, de diálogo entre credo, tanto musulmanes como cristianos. Y cuando hablamos de cristianos hablamos de todas las confesiones, con la Iglesia Católica como líder y uniendo a nuestros hermanos y hermanas. Mi oración es que el buen Dios dé el descanso a todos los que murieron, pues yo les considero mártires, murieron por Cristo. Y bien, luego de haber escuchado pues todo este contexto tan difícil de Nigeria, pero luego finalizar con todos estos testimonios de esperanza, de agradecimiento, de perdón, de reconciliación, de recuperación, de revivir en medio de tantas dificultades, pues hemos llegado al final de nuestro programa de esta ocasión, de Héroes de Nuestro Tiempo. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, María Inés Espinosa, por tu compañía. Gracias a todos por su sintonía. Los esperamos en un próximo programa. Dios los bendiga. Dios los bendiga.